Vamos a estar viendo nuestra posición en Cristo. El verso 11 dice, por tanto, recuerden. Este por tanto nos lleva a considerar lo que ha pasado en los primeros 11 versículos. Y porque sabiendo cuál era nuestra condición, lo que Dios ha hecho y la posición que tenemos ahora, que somos una nueva creación, que somos llamados a andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Teniendo en cuenta eso, el apóstol Pablo quiere invitarnos de nuevo a recordar nuestra condición, ya no de una manera particular, sino de manera grupal. Y lo va a hacer a partir de los gentiles, que somos nosotros, y los judíos, y en ese sentido, la condición de toda la humanidad. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias porque tu palabra nos insta a recordar, a hacer memoria de lo que éramos y de lo que tú has hecho por nosotros y en la posición donde tú nos has colocado, Señor. Necesitamos recordar y brotar entonces en una actitud de gratitud, de obediencia, de fidelidad, oh Dios, de expresión de nuestro gozo alrededor de lo que está con nosotros, Señor. Permítenos, Padre, hacer memoria de dónde hemos salido, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para rescatarnos. Y no solamente eso, Dios, los privilegios que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Él no solamente tomó nuestro lugar, sino que también nos dio los privilegios de Él. Gracias, Señor, por ese amor y por esa misericordia tan grande en favor de pecadores, personas inmersas en sus delitos y pecados, personas muertas, Señor, espiritualmente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros vimos, y esto fue central, ¿verdad?, en la enseñanza pasada. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos sentó, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es importante entonces, hermanos, recordar, se nos invita a recordar cuál era nuestra situación sin Cristo. ¿Y cómo describe las Escrituras sin Cristo? Nos describe como personas sin vida, personas muertas espiritualmente. Nos describe como personas viviendo en nuestros delitos y pecados, guiado por la corriente de este siglo, de este mundo. Y ustedes saben a quién pertenece la filosofía de este mundo. Y estábamos bajo la ira de Dios, porque estábamos de espalda a Dios y de frente al mundo y a nuestro pecado. Entonces, se nos invita a recordar, hermano, para que nuestros corazones broten en adoración y alabanza a nuestro Dios. Corazones llenos de alegría por la obra que Él ha hecho en nosotros.
y una disposición de obediencia y servicio en la expansión de su reino a través de la iglesia donde Él nos ha colocado, una iglesia que Él ha redimido por gracia, una comunidad de fe que Él ha reconciliado con Dios, una comunidad de fe viva, nueva en Cristo. Entonces el hacer memoria es para llevarnos a una alabanza, a una expresión de gratitud y a una obediencia en amor por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios nos ha colocado como sus hijos. Pero en este caso, hermanos, particular, en este texto, vamos a ver que en los primeros versos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos ha comunicado lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros los pecadores en términos generales, pero ahora en los restantes 12 versos, Él quiere que recordemos específicamente lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros como gentiles y lo que Él ha hecho a través de Cristo con los judíos. Y sobre todo nos va a indicar finalmente cuál es la situación de ambos en el plan actual de Dios. Y es algo que le costó mucho a la iglesia primitiva entender. El plan de Dios para los gentiles y para los judíos en la actualidad, en su revelación actual, la cual le dio el privilegio de revelárselo al apóstol Pablo y él de comunicarnos a nosotros. Esta es una invitación a recordar lo que éramos como gentiles ahora. Por eso él dice, por lo tanto recuerden, ¿verdad? Y no hay nada que genere más gratitud a un pecador que reflexionar sobre el abismo del cual fue rescatado. Y eso nos va a permitir valorar nuestra nueva situación, nuestra unidad que tenemos con los demás hermanos. Recuerdo, hace algunas semanas atrás, estuve viendo un programa donde se estaba entrevistando a un artista que, por cierto, falleció en el asunto en el derrumbe que hubo en el desierto. Se llama Ruby Pérez, un merenguero famoso dominicano. Y se le pedía que contara una experiencia, y es que él saliendo de una actividad se topó con un accidente. Y él se paró, se responsabilizó por el herido, lo llevó y hasta que no lo atendieron, hasta que él no supo que estuvo ya bajo atención médica y se responsabilizó por él, no salió del hospital. Y resulta que en ese programa, ese joven iba con toda su familia para mostrarle gratitud a este artista que le había salvado la vida. Y como consecuencia ahora no podía tener una familia. Y fueron todos a mostrarle gratitud. Bueno, cuando tú recuerdas tu situación de muerte, de peligro, que alguien te rescató, tú jamás olvidas a esa persona y te queda eternamente agradecida por lo que hizo en favor de ti. O aquel que te llevó a urgencia a las 4 de la mañana, que por esa intervención temprana, hoy tú conservas tu vida y tu familia. Pero no siempre en el plano espiritual tenemos la misma actitud de recordar de la miseria en la que nosotros estábamos y al lugar donde Cristo nos ha colocado. Por eso el apóstol Pablo ha hecho
varios énfasis en este texto, en este capítulo, de que recordemos. Los hermanos, recordar nos debe llevar a nosotros a tener una actitud de gratitud, de servicio y de obediencia a lo que Dios ha hecho. ¿Y cuál era la situación de los gentiles? Bueno, vemos acá que había una distancia social. Pablo dice, en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Puesto que los gentiles no tenían la marca física de la circuncisión para distinguirse como parte del pueblo de Dios, muchos judíos habían llegado a considerarles como inferiores y de hecho carentes de todo valor ante Dios. Incluso, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Dios usa a Pedro para que le predique a Cornelio, es decir, para que el mensaje de salvación sea también predicado a los gentiles, el Señor tuvo que hacer una preparación con Pedro para que él pudiera de alguna manera moverse a esta misión. Y por 3 veces Pedro le dice que él no iba a comer animales impuros. Y entonces Dios le dice que no llame impuro a lo que él ha purificado. Pero cuando Pedro entra donde Cornelio, ¿qué es lo primero que Pedro le dice? Ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte o coma con un gentil. Pero Dios me ha demostrado. Esa era la distancia social que había entre judíos y gentiles. Pero hermano, es importante señalar que la circuncisión nunca ha sido un signo de relación personal con Dios, ya sea para los judíos o para cualquier otra persona. Pablo menciona esta verdad en la carta a los romanos y él dice de esta manera: porque no es judío el que lo es exteriormente, es decir, por la circuncisión, ni lo es la circuncisión la que se realiza en la carne, la parte externa, física, sino que el verdadero judío es el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. Y obviamente la circuncisión externa lo que busca es una alabanza de los hombres. Por eso él dice, y su alabanza proviene no de los hombres, sino de Dios. Hay otra realidad que Pablo lo está invitando a recordar. Había una distancia social, había una diferencia. Judío y gentil no se juntaban. E incluso uno despreciaba al otro. Pero había una distancia espiritual que es aún peor. Y Pablo sigue diciendo en el verso 12, recuerden que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación antes de Cristo. Pablo quiere que la recordemos. Por lo menos se distinguen 5 cosas. Aunque no había una diferencia moral entre el judío y el gentil, recuerden cuando Pablo habla en los primeros versos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos la misma condición, pero sí había una distinción
en cómo Dios se había relacionado con ellos y cómo se había relacionado con el resto de los seres humanos. Antes de la llegada de Cristo, los judíos eran el pueblo elegido de la promesa de Dios, mientras que los gentiles como grupo estaban alejados de Dios en 5 aspectos distintos. En primer lugar, sin Cristo, completamente separados del Mesías, y por esta razón carecían de esperanza. No tenían esperanza de un Salvador, de un libertador. Su historia carecía de propósito, nuestra historia, plan o destino, excepto por el juicio final de Dios, del cual ni siquiera tenían conocimiento. O sea, el destino del gentil sin Cristo era condenación eterna, pero él tampoco lo sabía, porque no tenía la revelación especial de Dios, y el judío sí la tenía. No contábamos con una comunidad o reino bendecido por Dios, ni teníamos un verdadero benefactor divino. No recibimos las bendiciones ni protección especial porque estábamos fuera del dominio de Dios. Esa era nuestra condición como gentil. En tercer lugar, estábamos espiritualmente distantes, ya que no teníamos un pacto con Dios y éramos ajenos a los pactos de la promesa. Y es a través de estos pactos que Dios otorga renovadas promesas de bendecir, prosperar, multiplicar, salvar y redimir a Israel. Estábamos carentes de eso como gentiles. En cuarto lugar, como gentiles estábamos alienados espiritualmente porque nosotros vivíamos sin esperanza. Obviamente, sin Cristo estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos alejados de los pactos, estábamos alejados de la promesa, estábamos carentes de las promesas reales y verdaderas que son de las que vienen de nuestro Dios, Creador y Señor. En quinto lugar y último, y el más importante, como gentiles nosotros estábamos muertos espiritualmente porque estábamos sin Dios. Estábamos sin Dios en el mundo. El problema no era que los gentiles carecían de Dios. Tenían muchos dioses. El problema de nosotros era que no teníamos el Dios verdadero. Por eso Pablo tuvo que tomar de lo que me pareció una inscripción interesante para introducir al Dios no conocido. Por si acaso había otro Dios y ellos no sabían, tenían una inscripción al Dios no conocido. Así que el problema de nosotros como gentiles es que no adoramos al Dios de la creación, sino que empezamos a adorar a lo creado. Esa era nuestra situación sin Cristo. Y saben qué, hermanos, lo lamentable de esto es que el propósito de Dios en su llamamiento a los judíos como pueblo santo era enviarles como misioneros a los gentiles. Llamar a todas las naciones a volverse a Dios por medio de su amor y gracia y transformación en esa misión. Pero fracasaron. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser el pueblo de Dios misionero para todos los que no conocen a Cristo. Pero los prejuicios las barreras que humanamente podemos levantar pueden estropear esa misión, lo mismo que pasó con los judíos. Así que es una llamada de alerta también para nosotros.
Hermanos, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice la palabra de Dios en los siguientes versos, a partir del 13 hasta el 18, hermano. Otra vez, pero ahora, este pero ahora es como el pero Dios en el versículo 4. Pero ahora, estábamos en distancia social, estábamos en distancia espiritual con 5 características funestas para nosotros como gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Estábamos distantes, pero hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo, es decir, el mismo Cristo, es nuestra paz. Porque esta distancia social lo que generaba es una enemistad entre judíos y gentiles. Es Jesucristo mismo nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin en las enemistades en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así que la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella que a la enemistad. Y el verso 17, citando a Isaías 57, 19, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Bendito sea Dios, hermano. Solo esta lectura tiene que llevarnos a una expresión de gratitud y de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces en Cristo? Cuando Cristo murió en la cruz, rompió la barrera que se interponía entre judíos y nosotros, los gentiles. Ustedes saben que en el templo, aquí estaba el atrio de los gentiles y había una valla, había una barrera y había un letrero. Dice, en el templo judío había una muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de la estructura. Si alguien estaba lejos en el templo, eran los gentiles. Luego le seguían las mujeres y los hombres entonces podían llegar un poquito más para ofrecer los sacrificios. Y luego estaba el lugar santo, que solo podían entrar los sacerdotes. Y finalmente estaba el lugar santísimo, que solo podía entrar el sumo sacerdote, y una vez al año. Entonces, en el templo judío había esta muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de la estructura. Y sobre esta pared había un rótulo que advertía que matarían a cualquier gentil que pasara más allá de ese punto. Wow. Ustedes recuerdan, Pablo, siendo un judío, se le acusó de que había hecho pasar a un gentil a esa zona de manera falsa, porque Pablo no había hecho eso. Y si no hubiese sido por la intervención del capitán romano que está ahí, hubiesen linchado a Pablo. Eso era literal. So pena de muerte que pasaba esa barrera.
Cristo, hermano, derribó esa pared física porque en Él todos somos hechos uno. El verso 15. Derribó también la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos. Verso 13. Destruyó la pared legal porque cumplió la ley y dio término al reinado de la ley mosaica que separaba judíos y gentiles. Versos 14 y 15. Cristo no solo hizo la paz entre los pecadores y Dios, en los primeros versos del 1 al 10, sino también entre los judíos y gentiles. Tomó a los judíos pecadores y a los gentiles pecadores, mediante su cruz hizo un nuevo hombre, la iglesia. Lo que las leyes, regulaciones, ritos, ofrendas y buenas acciones nunca lograron para crear la paz entre Dios y la humanidad, Jesús lo conquistó a través del sacrificio de sí mismo en la cruz. Nuestro Señor alcanzó ambas reconciliaciones. La reconciliación de nosotros con Dios y la reconciliación entre nosotros independientemente de nuestra cultura. Y como el pastor advertía esta mañana, hondureño, dominicano, ecuatoriano, esas diferencias culturales pueden generar diferencias entre nosotros. Pero en Cristo esas diferencias son saldadas, sanadas, restauradas cuando sea obediente a la palabra de Dios. Existirán, pero tendrán solución en Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros somos ahora? Ya sabemos lo que éramos, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Y qué somos nosotros ahora, los gentiles y los judíos en Cristo? Dice la palabra de Dios, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, ya no somos extranjeros, ni advenedizos. ¿Qué somos? Sino que soy conciudadanos de los santos. Sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también nosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, entonces, lo que ahora somos en Cristo Jesús, los gentiles y los judíos. Ambos tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, con el que hemos sido sellados. Bajo el sistema judío, solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, y eso solo una vez al año. Pero en la nueva creación, recuérdense lo que decía el verso 10, somos una nueva criatura, una nueva creación que Dios nos ha colocado para andar en las buenas obras que ya Él preparó
de antemano. En esta nueva creación, todo creyente tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo. Tanto judíos como gentiles ahora pertenecen a la familia de Dios. En el nuevo plan de Dios, su pueblo son judíos y gentiles que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. El judío no puede tener más ni mejores privilegios, ya no. Es mediante la fe en su sangre que judíos y gentiles son justificados. Somos justificados en la misma manera. Por eso, la predicación de Pedro alcanzó 3,000 judíos porque se le presentó el Evangelio. ¿Y qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Y fueron, obviamente, añadidos a la iglesia y bautizados. Los apóstoles y profetas son el fundamento. Y estos apóstoles, y después vamos a ver más adelante que estos profetas se refieren a profetas del Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, el verso 5 del capítulo 3 dice que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, estos profetas que se está refiriendo aquí son profetas del Nuevo Testamento. Puesto que fueron los primeros en proclamar el mensaje, Cristo es el fundamento de la iglesia y la piedra angular de todo el edificio. La iglesia hoy es un templo vivo, creciente, y cuando se complete, hermano, entonces Cristo vendrá y llevará a su templo a su gloria. Nosotros somos el templo de Cristo. Aquí se reúne la iglesia de Dios. Dios mora hoy en el creyente y en la iglesia. Qué privilegio, hermano, ser la misma habitación de Dios a través del Espíritu. En el tabernáculo, su morada estaba en el lugar santísimo, en el templo de Salomón, pero hoy está en nosotros y en su iglesia. Tremendo privilegio, hermanos, que tenemos. No olvidemos eso. Somos el pueblo de Dios. Somos piedras vivas. Estamos llamados a crecer y a servir y adorar al Señor. Algunas aplicaciones, hermano, entonces. Unidad entre los creyentes. Cristo ha derribado las paredes que separaban a judíos y gentiles, creando un solo y nuevo hombre, su iglesia. Esto nos llama a vivir en paz y unidad con otros creyentes, sin importar las diferencias, porque las hay. Ahora la pregunta sería, hermano, ¿existe barrera entre nosotros que están interfiriendo en nuestra unidad? ¿Qué barrera tienen ustedes en su casa que le está interfiriendo en su unidad? ¿Qué barrera tienen ustedes en su trabajo que le está interfiriendo en su unidad como Cristo? Porque muchos de ustedes trabajan juntos y son creyentes. Y por la gracia de Dios, muchos de ustedes viven en familia como pareja creyente. Son un cuerpo en Cristo. Ha derribado las barreras de separación. Pero nosotros somos generadores de barreras. El ser humano, por naturaleza, es un generador de barreras. Basta que tú me digas algo que no me guste, a ver si yo no cambio contigo. Es un generador de barreras. Pero en Cristo Jesús esas barreras son destruidas.
Porque yo debo hablar contigo si me siento mal. Y debo decir por qué estoy mal. Y debo perdonar también. Y tú ser capaz de pedir perdón. Y reconciliarnos. Y ser uno en Cristo. Vuelvo a preguntar, hermano. ¿Existen barreras entre nosotros que están interfiriendo en nuestra unidad que tenemos en Cristo? Si la hay, es pecado. Es el pecado que permite mantener esas barreras. Porque no se le hemos presentado a Cristo. No hemos ido al trono de la gracia a pedir perdón o a interceder por esa situación. Y mantenemos la distancia entre nosotros. Perdemos el gozo de disfrutarnos armoniosamente, no un día, a veces hasta semanas, porque dejamos que esa barrera rompa con nuestra unidad. Pero también hay barreras que podemos levantar en la iglesia, porque no nos gusta una determinada forma o manera o actitud, o porque, hermanos, tenemos prejuicios raciales. Podemos estar más encantados con una determinada cultura y más distante de otra, porque no nos gusta mucho cómo son o qué hacen. A veces preferimos más un color que otro o un tipo de pelo que otro, hermano, perdónenme. Pero a veces así. El pelo crespo puede ser menos aceptado que un pelo lacio. Incluso se expresa, qué pelo más bonito. Barreras culturales. Ahora yo pregunto, ¿existen barreras en nuestra iglesia que están impidiendo nuestra unidad en Cristo? Si la hay, hermanos, llevémosla al trono de la gracia y saldémosla, porque somos uno en Cristo. No pueden permear, pueden existir, pero no permanecer entre nosotros. Cada vez que surge una barrera, hay que socavarla, llevándola a Cristo, o moviéndonos como la palabra de Dios nos dice a enfrentarlas. Amén. Siguiente, hermanos. Somos la morada de Dios. Como creyentes somos la morada de Dios a través del Espíritu Santo. Esto nos llama a vivir de manera que refleje la presencia de Dios en nuestra vida diaria y en la iglesia. ¿Cómo se refleja la presencia de Dios en tu trabajo? ¿Cómo se refleja la presencia de Dios en tu casa? ¿Cómo se refleja la presencia de Dios en la iglesia? Y decía el pastor esta mañana, el diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo, pero eso hay que verlo, eso se ve ahí. Pero ¿cómo se revela la presencia de Dios en nosotros, hermano? ¿Con qué amabilidad, con qué bondad, con qué mansedumbre, con qué templanza, con qué amor nos estamos relacionando los unos con los otros? ¿Cómo se ve el Espíritu Santo obrando en ti? ¿Qué tanto estás creciendo y apoyando el cuerpo de Cristo? ¿Con qué amor tú vienes y te congregas a la iglesia que Dios ha formado, que ha costado su sangre en la cruz del Calvario? Y muchas veces en esa barrera que levantamos es cuando menos se ve la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que la misma barrera van a socavar el que se pueda hacer evidente la presencia de Dios en nosotros. Pero es oportunidad de Dios para crecer y al vencer la barrera fluya que la gracia de Dios ha estado entre nosotros, hermano. ¿Hay enemistad y pleito entre ustedes? ¿Hay alguna cosita no resuelta? Somos uno en Cristo y esas barreras, si existen, hay que romperlas y nos están impidiendo mostrar la guianza de Dios
el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, la palabra de Dios nos ha invitado con insistencia a que recordemos nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Y la razón es para que lleguemos a reconocer la necesidad de un Salvador, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero Cristo ha roto las barreras y te invita a recibir la paz y la reconciliación que solo Él ofrece mediante su sacrificio en la cruz. Tú que estás distante, que estás sin Cristo, Cristo ha roto las barreras de la distancia. Y por su muerte en la cruz te ofrece la reconciliación con Dios, te ofrece salvación. ¿Aceptas la invitación de Cristo hoy? Sin Cristo estás muerto. La ira de Dios está sobre ti y tú estás viviendo bajo la filosofía de este mundo, en tus delitos y pecados. Cristo tomó tu lugar en la cruz y te ofrece salvación. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. Te mueve el Espíritu Santo a reconocer que eres pecador y recibir a Jesucristo. Hoy es un día oportuno para hacerlo. ¿Quieres levantarte de ahí, romper el miedo y decir, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador? O levantar tu mano y quedarte ahí. Si aún tienes temor, y decía, yo no sé si fue Jackie que me dijo, no recuerdo, pero si quieres yo te acompaño, ven, yo te ayudo si tienes temor, papá. Amén, hermanos. Entonces, y si tienes algo de vergüenza, aquí estamos. Puedes acercarte, pero no te vayas sin recibir el perdón y la reconciliación, la salvación y la posición que Dios quiere darte en Cristo. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Cuán agradecidos estamos por tu obra. Solo por tu inmenso amor y por tu gran misericordia, hoy podemos decir que somos tus hijos. Y tú nos has dado el privilegio de pertenecer a tu iglesia y de utilizarnos como instrumento para la expansión de tu reino, Señor. Ayúdanos a depender de la guianza del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a romper toda barrera que se levante contra la unidad y la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Guía a aquellos, oh Dios, que aún no han entregado su vida a ti, para que puedan, oh Dios, alcanzar esta salvación tan grande que gratuitamente tú ofreces al pecador arrepentido y que la recibe por fe, porque gracias que tú nos das, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.